el tema 2, pues tenemos que seguir con ellos porque hay más tipos de textos. ¿De acuerdo? Este tema 2 se llama la lengua en la literatura, con lo cual los textos que vamos a dar en este tema tienen que ver con el mundo de la literatura. El mundo de la literatura, ya sabéis, que son los géneros de la novela, del cuento, de la poesía, todos los géneros literarios que hay. No se puede ver todos porque es un curso muy pequeño, no se puede profundizar en esto, pero os voy a dar un poco, pues, unos pequeños matices, sobre todo, de comprender la lectura, la comprensión de la lectura, la comprensión de identificar qué tipo de texto es, aunque esta parte va a ser más fácil porque como son textos literarios, pues hay que matizar en cuanto a unas características, pero nada más. Entonces, comenzaremos con la lección y explicaros qué son los textos y luego, pues, tenéis 2 actividades para hoy o para mañana, si no termináis hoy, y las explicaré, ¿vale? Vamos a ver. Vale. Aquí tengo yo los tipos de textos, un segundito. Vanessa no se ha podido meter tampoco. No sé si es que hoy iba al médico, no me acuerdo ya. No, sí estoy dentro. Ah, Vanessa, No, sí estás está, aquí. sí está. Perdona, Vanessa sí está. perdóname, es verdad. Sí Bueno, está. vamos a ver los tipos de textos. Es que a veces no veo todos los... Claro. Las burbujas, que las llamo yo las burbujas, con vuestras caras. No, pero Vanessa sí está. Vamos a ver. Tipos de textos. Fijaros, en los textos de la literatura, hablamos de la literatura, de los libros, ¿vale? De los libros que tenemos en nuestra literatura. Son narrativos, pueden ser narrativos, descriptivos y diálogos. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es un texto narrativo? Está claro, y lo que quiero dejar claro es que van a tener los 3 tipos de texto, se van a dar en un solo libro, se puede dar en un solo conjunto de narración o libro. Podemos estar leyendo, por ejemplo, por poneros un ejemplo, el libro de Don Quijote de la Mancha, ¿vale? Y en el mismo libro, si yo recojo un párrafo de un texto, puede ser un texto literario, por supuesto, va a ser narrativo, pero a lo mejor ese texto también es descriptivo o tiene un diálogo, con lo cual podemos introducir los 3 tipos de textos, porque es como si fuera uno. No sé si me estáis entendiendo. Sí. Si yo en un libro cojo un diálogo donde hablan los personajes y cojo ese pequeño texto para que lo analizarais, de un diálogo, por ejemplo, entre Don Quijote y Sancho, pues ese trozo de texto sería un texto narrativo, porque viene narrativo literario, porque viene de un libro, que es Don Quijote de la Mancha, viene de la literatura, pero ese trozo de texto especificaría que es un texto dialogado, porque el pequeño texto que os presento para que analicéis y expliquéis solo tiene diálogo de personajes. ¿Lo entendéis? Sí. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿vale? Entonces, van a tener en común, digamos que no nos podemos ceñir solo a un tipo de texto, sino que los textos literarios, los que vienen de las obras literarias, son todos literarios y narrativos si cuentan una historia. Porque dentro del género narrativo, ¿vale? De un libro o de los libros podemos tener varios géneros, ¿vale? Se puede escribir en poesía, que es en verso, o en prosa. Tenemos obras literarias que están escritas en verso, ¿vale? Los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer,
muchos autores. Con lo cual sigue siendo un texto literario, pero escrito en verso. Cuando se escribe narrando una historia, contando una historia, que no es poesía, ¿vale? Que no es una poesía en sí, son narraciones en prosa. Con lo cual tenemos dentro de los textos narrativos, dos fórmulas o estilos, ¿vale? La prosa, cuando se cuenta y se narra una historia, y el verso cuando es una poesía, para que lo entendáis, cuando son versos, cuando es un poema. ¿Vale? Los textos narrativos en la literatura se suelen contar pues, en todo tipo de novelas, por eso luego se clasificarían las novelas por tipos, en caballerescas, picarescas, ¿vale? De ciencia ficción, luego están las temáticas, como pasan las películas, ¿vale? Pero cuentan una historia con unos personajes, ¿de acuerdo? Donde hay un planteamiento, donde se sitúa la historia, se presentan los personajes, donde hay un nudo, que va a ser el argumento, cómo se va a desarrollar esa historia, y un desenlace, el final del libro, ¿vale? El final, que puede ser un final feliz, puede ser un final triste, dramático, trágico, porque mueren los personajes o el personaje principal, ¿vale? Pero que os quede claro que los textos narrativos pueden ser escritos en prosa. La prosa es cuando contamos una historia narrando, y en verso, que es el poema, escrito en forma de poesía, con versos. Bien, el texto literario. Los géneros literarios, fijaros, son la lírica, que es la poesía, la épica cuenta hazañas de la historia, ¿vale? Por ejemplo, tenemos libros muy famosos como El Cantar del Mío Cid, que son las hazañas del Cid. ¿Os suena? Sí. ¿Os suena el Cid, aunque hayáis visto una película, hayáis oído hablar de... Se han hecho películas sobre este tema, ¿vale? Fue un héroe de la Edad Media. El campeador, ¿no? Dime, Feli. El Cid campeador, ¿no? El Cid campeador, claro que sí. Y el de los autobuses. Miguel, como siempre, poniendo el toque de humor. Está bien, está bien. ¿Vale? Tenemos el género narrativo, que es una novela contada, pues cuenta una historia con unos personajes. Y luego tenemos el género dramático. El género dramático suele ser el teatro, ¿vale? Porque también hay muchos autores y luego representaciones teatrales de esos autores donde se exhibe o se representa la obra de ese autor. Se escribe, el teatro, fijaros, también se escribe en forma de diálogos, porque es imposible representar una obra teatral donde no haya diálogos, aunque haya alguna excepción por ahí. Entonces, el texto literario lo vamos a encontrar cuando nuestro texto esté extraído, ¿vale?, de una obra literaria, ya sea una poesía, ya sea una historia, una narración épica, que en este caso sería, por ejemplo, lo del Mío Cid, contando sus hazañas, contando hazañas de héroes de las épocas históricas de antes, una novela o una obra de teatro. En las obras de teatro nuestra literatura es muy rica en obras teatrales, bueno, y en casi todos los géneros literarios, ¿vale? Y podríamos decir Calderón de la Barca, podríamos decir, pues, decidme algún autor. ¿Os suena algún autor? García Lorca. García Lorca, muy bien. Fijaros, el Teatro de Almagro representa todos los años
nuestros clásicos de la literatura del teatro, ¿vale? Y tiene mucho auge a nivel nacional. Viene muchísima gente a ver al Corral de Comedias pues las obras clásicas. Internacional también, E ¿eh? internacional también. Cada vez tiene mucho más, pues eso, incluso hay gente que yo me he quedado fuera muchas veces sin entrada. A mí me gusta mucho el teatro clásico. Eso es como todo, es probar. Te puede gustar o no te puede gustar. Pero ir a ver una obra de teatro no puedes ir todos los días porque es caro el teatro, pero alguna vez ir a ver una buena obra de teatro, la verdad es que está fenomenal. Bien. Fijaros, aquí tengo unos ejemplos de textos literarios que pueden ser leyendas, poemas, fábulas. Fijaros, no sé si conocéis las famosas fábulas que tenemos en nuestra literatura, donde al final dan una moraleja. ¿Conocéis alguna? Las fábulas, sobre todo, son de animales, donde cuentan la historia, por ejemplo, del zorro y el cuervo, dando una moraleja, ¿vale? Hay muchísimas ahora mismo. Cuentos, novelas, ¿vale? Dentro de los textos literarios, tenemos también los que pueden ser, tener una parte humanística, ¿vale? ¿Qué es esto de humanístico? Pues es el estudio del ser humano, ¿vale? Cuando se habla del ser humano, todo lo que tiene que ver con el ser humano, pues su forma de pensar. Por ejemplo, una narración contando, por ejemplo, narrando cómo el hombre se defiende con la naturaleza. En fin, todo lo que tenga que ver cómo el hombre desarrolla algo, ¿vale? Hay muchos textos humanísticos que hablan sobre distintos temas del hombre frente a algo, frente a la naturaleza, frente a la política. Entonces son textos humanísticos, ¿vale? Estos textos, fijaros, estos textos pueden ser a su vez discursos expositivos o incluso argumentativos que dan su opinión. Yo puedo dar mi versión haciendo un texto humanístico hablando del ser humano, cómo se comporta, por ejemplo, en las redes sociales. Imaginaros que empiezo a escribir un artículo o una narración sobre cómo el ser humano se desenvuelve en las redes sociales, si las utiliza bien, si las utiliza con control, si por ejemplo tiene ventajas e inconvenientes, qué ventajas e inconvenientes les veo a las redes sociales. Pues aparte de ser humanístico, porque estoy hablando de cómo utiliza las personas las redes sociales, estoy dando también, sería un texto argumentativo, porque estoy dando mi opinión. ¿Lo conocéis? O sea, ¿lo entendéis? Y a partir de aquí, sí, depende del texto donde se extraiga, tengo que saber que puede ser argumentativo, puede ser humanístico, puede ser literario al 100%, puede ser descriptivo, ahora veremos el descriptivo, depende de ese trozo de texto de lo que esté hablando. ¿Lo entendéis? ¿Y texto descriptivo técnico no es lo mismo que texto descriptivo a secas? Depende. El descriptivo, podemos coger un trozo de texto de Don Quijote de la Mancha donde esté describiendo, por ejemplo, el paisaje de Campo de Criptana donde están los molinos, ¿vale? Porque sabéis que el Don Quijote de la Mancha se desarrolla realmente en varias zonas y paisajes de Castilla-La Mancha y las nombra y las describe.
Pues si yo, por ejemplo, cogiera un párrafo para que analizarais un trocito de texto de Don Quijote de la Mancha, ¿vale? Y fuera solo una descripción de lo que están viendo Sancho y Don Quijote a su paso por Campo de Criptana, una descripción del paisaje, de sus gentes, pues tendríais que poner: es un texto literario porque pertenece a la obra de Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. Pero a su vez es un texto plenamente descriptivo. ¿Por qué? Porque está describiendo el paisaje. A lo mejor en ese texto no aparece ni un diálogo, no hablan entre Sancho y Don Quijote, por lo tanto no es dialogado, ¿vale? ¿Lo estáis entendiendo? Sí. 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 ¿Cómo se caracteriza el texto descriptivo? Pues el descriptivo es muy fácil. Va a ser un texto donde se describa una persona, cómo es esa persona, por ejemplo, el personaje de un libro. Es Don Quijote tenía, bueno, ya no me acuerdo exactamente y lo he leído 2 veces, pero hace mucho tiempo. Don Quijote era delgado, alto, tenía un sombrero, una lanza, tenía un yelmo puesto cuando luchaba contra los molinos. Pues toda esa descripción sería un texto descriptivo. Está describiendo una persona, ¿vale? ¿Que describe un animal? Pues lo mismo. ¿Que describe un paisaje? ¿Cuándo vamos a saber qué es una descripción? En un texto, la descripción, ¿vale? La descripción va a haber muchos adjetivos. Una descripción, por ejemplo, de un bar. Podría ser, tengo aquí el ejemplo de los apuntes. No os preocupéis que los apuntes están ahí en la plataforma. Una descripción de un bar podría ser que es pequeño, acogedor, con mesas de madera. Describes todo, su historia, sus menús, su situación, la clientela. Pues eso se va a reconocer enseguida cómo se está describiendo un paisaje, un personaje, porque va a haber muchos adjetivos, muchas comas, ¿vale? Para separar esos adjetivos. Va a ser extensivo en la descripción, ¿vale? Fijaros, lo que me ha preguntado Miguel. Va a haber un texto descriptivo técnico que yo no os voy a poner, pero para que lo sepáis. Pues el técnico, imaginaros que en un texto científico, ¿vale? En un texto científico donde, por ejemplo, ahora que está muy de moda con el coronavirus, tenemos, imaginaros, un artículo que publica La Ciencia. Ese artículo, aunque sea extraído de un periódico y sea un texto periodístico, fijaros todo lo que puedo sacar de él. Vale, va a ser un artículo de un periódico, pero donde hablan unos expertos sobre datos científicos, ¿vale? Y nos va a describir, por ejemplo, qué han averiguado hasta ahora del coronavirus o cómo está evolucionando el coronavirus, con muchos adjetivos y mucha información. Fijaros, este texto, para que veáis el ejemplo de que puede ser de todo, puede ser un texto periodístico porque está extraído de un periódico, pero a la vez puede ser expositivo porque es una información real con datos, y a la vez puede ser en partes descriptivo porque nos describe esos datos. ¿Lo entendéis? E incluso al final, el médico o el científico o quien esté escribiendo el artículo puede dar una valoración personal, con lo cual esa pequeña valoración personal podría ser como... Literario, ¿no? Literario. Literario no, argumentativo, porque expresa su opinión del coronavirus. Imaginaros que al final de ese texto científico, el científico nos dice: estamos ante un virus desconocido que podría
pues a lo mejor desaparecer en 5 o 6 meses, donde hay probabilidades, donde él no sabe exactamente a ciencia cierta qué es lo que va a suceder, sino que es una opinión, ¿vale? Claro, pero aquí pone texto descriptivo técnico, mucho más centrado en la actualidad de los datos. En la exactitud de los datos, sí. Y el descriptivo literario pone en el que más descripciones suelen ser muchas personales. Claro. Quedan a merced de la propia intención del autor. O sea, que digamos Claro, porque- que expresa la actualidad, pero más bien a lo mejor a su favor, tipo a los políticos, vamos. El descriptivo técnico lo que quiere decir es que se va a centrar en describir los datos científicos. Son temáticas diferentes, Miguel. El descriptivo literario va a describir personajes y paisajes de una novela. ¿Lo entiendes? Y el técnico nos va a hacer descripciones de datos, de textos Y de científicos. cosas más exactas. Exactamente. Pero también puede ser descriptivo en datos. Podemos tener un texto descriptivo literario de una novela que se va a centrar en personajes, en paisajes, ¿vale? O en escenarios. En escenarios me refiero a describir una casa, una finca, a describir lo que ve el personaje. Y el descriptivo técnico, si nos vamos a los textos científicos o expositivos, podemos ver cómo describe los datos, ¿vale? Y por eso se llama técnico, porque ya son más científicos, no son literarios, no son novelas. ¿De acuerdo? Sí. Dentro de todos estos textos encontramos las partes dialogadas, lo que os acabo de decir. ¿Dónde podemos encontrar esto? Pues lo podemos encontrar en los periódicos, aunque sea un texto periodístico, un artículo de un periódico, hay entrevistas, ¿verdad? Hay entrevistas a personajes del mundo del toro, a personajes del mundo del fútbol, a personajes, a políticos, ¿de acuerdo? Con lo cual, Y a personajes se seca. el tipo de texto va a ser un diálogo, porque el entrevistador tiene que hacer preguntas al entrevistado. En el teatro está claro que el teatro pues es el diálogo y la trama que hay entre los personajes. Para representar una obra de teatro tienen que hablar para que nosotros nos enteremos de lo que sucede en la obra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la modalidad va a ser el diálogo, va a haber mucho diálogo. En la narrativa, en los textos narrativos, en el relato y en la novela, pues igual. En una novela, como ya os he comentado y vuelvo a repetir, vamos a tener partes donde haya descripción del paisaje, de la situación, partes donde haya un diálogo entre los personajes, partes donde a lo mejor se den datos incluso verdaderos de la historia, con lo cual pues también sería expositivo. ¿Lo veis? Estamos leyendo, por ejemplo, una novela donde dan muchos datos históricos reales y me toca, por ejemplo, analizar ese pequeño texto donde se está hablando de la Segunda Guerra Mundial, imaginaros, en la novela, y esa parte, pues aparte de ser literaria, narrativa, pues sería pues una parte, claro, sería un texto expositivo porque está contando un hecho real que lo mete en su novela. Para que veáis ya que esto no se puede separar, sino que según la parte de texto que nos toque de esa obra o de ese artículo de periódico o de lo que sea, tenemos que precisar qué tipo de texto es y se puede hacer con varios formatos, ¿vale? Si viene el texto de un artículo de periódico, es un texto periodístico, pero tendríamos que precisar qué tipo de texto estamos leyendo. Si es una entrevista, sería un tipo de texto dialogado, de diálogo. Si es una narración, ¿vale? O una descripción,
pues tendríamos que añadir que aparte de ser un texto periodístico, es un texto descriptivo, ¿vale? O dialogado, o expositivo, ¿vale? ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? Ahora vamos a hacer uno. Sí, pero al mismo tiempo, por ejemplo, tienes un texto narrativo, Sí, como el de la guerra, por ejemplo. sí, Es un texto narrativo, pero al mismo tiempo puede ser que hay un diálogo entre dos personajes, sí, que hay datos sobre la guerra, exactamente. que te explica científicamente cómo estaba hecha la bomba atómica. Es decir, puede tener diferentes... Puede tener diferentes. Puede ser lo vamos a técnico, ver ahora. narrativo, descriptivo. Sí. Pues Ok, pondríamos, vale. ahora os voy a enseñar cómo se hace un comentario de texto. A ver, esto... Qué bien se explica mi Eduardo. Ay, chiquitín. Sí, sí. A ver, esto que estamos viendo es muy importante porque, por ejemplo, si os animáis luego a sacar la ESO o a seguirlo en la escuela de adultos, los comentarios de texto se hacen mucho, ¿vale? Porque a lo mejor estáis diciendo, ¿para qué me sirve esto? Bueno, pues os tengo que decir que esto sirve, lo primero, para comprender lo que estamos leyendo. Es muy importante la comprensión de lo que leemos, analizar lo que estamos leyendo, ¿vale? Y tener un poco de cultura que no nos viene mal. Ahora, a continuación, vamos a ver... un segundito, a ver dónde lo tengo, que tengo tantas ventanas abiertas que ya no sé ni dónde estoy. Aquí. Aquí. Vamos a ver. Oye, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, No. Sí, No, tenemos en la burbuja. sí, la burbuja. Ah, pero ¿no veis los apuntes? No, No. Se me ha olvidado ponerlos. Perdonad. Yo los estoy viendo, pero porque los tengo yo aquí. Perdonad. Yo también estoy en la plataforma. Yo también. El tema este. Bueno, tenéis los apuntes de todas maneras aquí en la Ahí. plataforma. ¿Ves? A ver. ¿Lo estáis viendo ahora? No. Vale. Es que en el teléfono no puede abarcar tanto. Vamos a ver, espera. Compartir pantalla. Vamos a ver. En el ordenador, porque la pantalla es más grande, pero en el teléfono. ¿Lo veis ahora? Ahora Pero... sí, ahora sí. Ahora sí, Pero si ¿qué ves problema? ves los ejercicios ya no ves las caras, pero es igual. Vamos a ver, todos estos apuntes los estoy leyendo y explicando, los tenéis en la plataforma, ¿vale? Fijaros, ¿cómo se hace un comentario de texto? Para hacer un buen comentario de texto, aunque como no tenemos una clase presencial, ¿vale? Os lo voy a hacer mediante preguntas, con lo cual yo ya os hago las preguntas y solo tenéis que contestar. Pero en un comentario de texto, primero... Lo que tenemos que hacer, normalmente los textos que se dan, ¿vale? Para que hagáis la actividad, pone abajo en la parte derecha, mirad este. Tengo aquí un texto, ¿vale? Este texto es un pequeño párrafo de una obra que se llama Ángelus de Pío Baroja, que fue un escritor de la literatura española, ¿vale? Por supuesto, la novela es muy amplia, pero yo solo he sacado un trozo de texto para comentarlo y para analizarlo. En literatura se hace esto, se saca un trocito de un libro, de una novela, de un poemario, de donde sea, de una obra de teatro, y lo que se hace es un trozo, analizarlo. Con lo cual, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues identificar qué es. ¿Veis mi hoja? Sí. Sí. Es un texto literario. ¿Por qué? Porque está sacada de una novela que se llama Ángelus
¿Veis? Siempre, siempre debajo del texto tiene que venir la fuente de información de donde se extrae el texto, para yo poner si es un artículo de un periódico, si es una obra literaria, ¿vale? Cuando venga, si un autor y el nombre de la obra es una obra literaria, ¿vale? Con lo cual, es un texto literario escrito por Pío Baroja y sacado de la novela Ángelus, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Escrito. Este pantallazo lo tenemos en los ejercicios. Sí. Es un texto literario extraído de la obra de Pío Baroja o de la obra llamada Ángelus, porque viene ahí, nos lo está diciendo. Ya me funciona mal otra vez esto. Las obras siempre con mayúscula, no sé qué me sucede, me funciona fatal el Word. Bueno. No sé qué me sucede, que no sé si tengo virus o lo que sea, que se pone esto solo. ¡Virus, virus! El coronavirus. Tengo el coronavirus en el ordenador. Mientras no lo tengas tú, no tengas el ordenador. Eso es. Lo tenemos todo. No vamos mal. Lo que pasa que Lo tenemos pero guardado. ahí está. Unos más, otros menos. Pero esto está ahí. Fijaros que he puesto. Es un texto literario de la obra Ángelus, escrita por Pío Baroja. Pero ahora voy a profundizar más. Os voy a leer el texto, ¿vale? Y me vais a decir vosotros qué tipo de texto es. Tendría que profundizar ahora más. ¿Qué tipo de texto es? ¿Vale? Si es expositivo, si es argumentativo, si es descriptivo, si es dialogado, ¿vale? Dialogado, ¿no? Espera un momento, si no lo he leído, Feli. Pues no, por lo que... Vamos a ver, fijaros, os lo voy a leer rápido. Eran 13 hombres, 13 valientes curtidos en el peligro y avezados a la lucha del mar. Con ellos iba una mujer, la del patrón. Los 13 hombres de la costa tenían el sello característico de la raza vasca. Cabeza ancha, perfil aguileño, la pupila muerta por la constante contemplación de la mar, la gran devoradora de hombres. El Cantábrico los conocía. Ellos conocían las olas y el viento. La trainera, larga, estrecha, pintada de negro, se llamaba Arancha, que es en vascuence significa espina. Tenía un palo corto, plantado junto a la proa, con una vela pequeña. La tarde era de otoño, el viento flojo, las olas redondas, mansas, tranquilas. La vela apenas se hinchaba por la brisa y la trainera se deslizaba suavemente dejando una estela de plata en el mar verdoso. Había salido de Motrico y marchaban a la pesca con las redes preparadas, a reunirse con otras lanchas para el día de Santa Catalina. En aquel momento pasaban por delante y el cielo estaba lleno de nubes algodonosas y plomizas. Por entre sus jirones, trozos de una azul abertura de una nube, cuya boca enrojecida se reflejaba temblando sobre el mar. Los 13 hombres, serios e impasibles, hablaban poco. La mujer, vieja, hacía media con gruesas agujas y un ovillo de lana azul. El patrón, grave y triste, con su boina calada hasta los ojos, la mano derecha en el remo que hacía de timón, miraba impasible al mar. Un perro de aguas, sucio, sentado en un banco de popa junto al patrón, miraba también al mar, tan indiferente como los hombres. El sol iba poniéndose. Arriba, rojo de llamas, rojos cobrizos, colores cenicientos, nubes de plomo, enormes ballenas, en fin. Este texto es todo el rato como Descriptivo. Descriptivo. descriptivo, ¿lo habéis? Describe Sí.
fijaros, Pío Baroja le encanta escribir sobre el norte, sobre el mar, ¿vale? Y lo que está describiendo es un día que conmemoran allí Santa Catalina, donde los pescadores, pues supongo que salen a la mar, ¿vale? Y describe a 13 hombres, 13 marineros, describe cómo es esa barca, describe Digamos cómo que eran es poético, esos ¿no? hombres. También, ¿no? Y poético. Sí, Y tiene poético también. Fijaros, pero vamos por partes, por favor, para que no os liéis. Sí. Vamos a ver. Entonces, diríamos, es un texto literario, primero, reconocer que es un texto literario de la obra Ángelus, escrita por Pío Baroja. A su vez, es descriptivo. ¿Por qué? Porque describe a los personajes, describe el paisaje, hay que decir el por qué. Eso no es. ¿Lo estáis entendiendo? Sería representativo. ¿Vale? ¿Sería expositivo? No. ¿Por No. qué? Porque es una narración ficticia. ¿Vale? Él a su manera, de forma poética, está describiendo cómo se conmemora el día de Santa Catalina, ¿vale? Cómo los pescadores celebran ese día y describe pues el mar, describe a los marineros, describen pues todo, cómo es esa barca, cómo es todo, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa es que yo os pregunte, y a su vez, ¿qué funciones del lenguaje utiliza la poética? Hay muchísimos ejemplos, podríamos coger muchísimas oraciones donde la función del lenguaje es poética y expresiva, ¿vale? ¿Os acordáis de esas funciones del lenguaje? Sí. Función expresiva, cuando expresamos sentimientos. Función poética, pues casi todo el texto tiene una función poética porque nos habla de una manera poética, bonita, de todo lo que está viendo, de toda esa descripción. Quiere llegar al lector invitándole a que vea eso a través de esa descripción tan bonita, ¿vale? Pero escribe en prosa. Escribe en prosa, no es una poesía. ¿Lo veis? Es una narración, una prosa escrita. poética. Exactamente. Muchos escritores van a utilizar una prosa poética. Vais a ver ahora un comentario de texto que os he mandado de Pablo Neruda, que a mí Pablo Neruda me encanta. Y es muy poético también. Hace descripciones muy bonitas. ¿Vale? Fijaros, entonces, muy bien lo de destacar las funciones del lenguaje, pero sobre todo, ¿qué quiero que sepáis de un texto? Saber qué tipo de texto es, cómo matizamos ese tipo de texto, si es descriptivo, si es expositivo, si es argumentativo, si es dialogado y sobre todo, ¿qué podríais decir? ¿Cuál es el tema principal del texto? El tema principal se puede decir en 2 palabras, por favor. El tema siempre es 2 palabras. Esto es como cuando vas a ver una película y os dice una persona, he ido a ver esta película, ¿y qué tema es? Y le tienes que decir con 2 palabras la temática. Pues si es de ciencia ficción, si habla sobre, por ejemplo, es político, es una película política, de carácter político, si es una película de amor, si es una película de comedia, de risa, pues es lo mismo. Aquí, ¿qué tema diríais que es? ¿Sobre qué habla? Sobre la barca y pescadores. Claro. Vale, ¿y qué es eso? A nivel general, ¿qué es eso? El mar. De costumbre. Muy bien, habla de las costumbres, habla del paisaje, ¿no? Del mar, de los marineros y del día de Santa Catalina. Con lo cual,
el tema principal de este texto es la naturaleza vista desde el autor. Cuando habla de los paisajes es la naturaleza, ya sea el mar, ya sean costumbres, ¿vale? Pero podemos decir tema principal, ¿vale? Naturaleza, costumbres, como muy bien ha dicho Eduardo, que no me deja escribir, me falla esto muchísimo. Luego lo intentaré, es que no me deja ahora, me borra todo. ¿Vale? Y como es la descripción sobre que se reúnen en ese día de Santa Catalina, el tema religioso. Ha metido la religión, con lo cual está describiendo un día de Santa Catalina, que es un tema religioso, ¿vale? En su descripción. Esa sería la temática. Acordaros, los temas de los que habla, pero en general, si hablan del mar, del paisaje, es la naturaleza. Del hombre, pues sería el hombre. Si el hombre también está dentro de la naturaleza, ¿vale? Del ser humano. Y si habla o matiza sobre algo en especial, pues podría ser histórico, religioso, ¿vale? Matizar un poquito en los temas. Cuando ya os digo que hagáis un resumen, sí que tenéis que hacer un resumen de lo que él habla, en 5 o 6 líneas. Pues el autor, Pío Baroja, nos describe cómo es el día de Santa Catalina en un lugar cercano al mar Cantábrico, ¿vale? Donde describe cómo son los marineros, cómo son las gentes y las costumbres de allí, cómo es el paisaje, ¿vale? Este sería el resumen. Resumir el texto, ¿de qué habla el autor? Y por favor, comenzar siempre diciendo en los resúmenes, el autor dice, refleja, ¿vale? Porque es el autor el que escribe. Vosotros estáis resumiendo lo que dice el autor. ¿De acuerdo? Ok. Vale. Sí. Vamos a ver. Para hoy os he mandado, me voy aquí a la plataforma, tenéis los apuntes, ¿vale? Y luego os he puesto un texto que es de Pablo Neruda. ¿Vale? Vale. Es un texto muy bonito que tiene que ver con lo que dimos ayer, donde Pablo Neruda, en un fragmento de una obra, esto es un pequeño texto de una obra también, sacado de una obra más grande, ¿vale? Donde habla específicamente de la lengua castellana. Como ayer estuvimos viendo las variedades sociales en el uso de la lengua, y ya sabéis que tras las conquistas españolas empezaron a hablar el castellano, pues habla un poquito de eso, ¿vale? Pero de una forma muy bonita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero que hagáis? El texto lo tenéis aquí para leerlo. Abajo viene que este texto se llama La palabra, de la obra Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, ¿vale? Pablo Neruda es un escritor, es una publicación de Buenos Aires, ¿vale? Y es un escritor chileno, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿cómo comenzaríais? Es un texto extraído, es un texto que se llama La palabra, de la obra Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Ya no os digo más pistas porque tenéis que saber qué tipo de texto es y os hago unas preguntas sobre el texto. Aquí no tenéis que escribir, aquí os hago las preguntas yo, ¿vale? Pero, ¿dónde nos haces en el cuestionario? Sí, debajo del texto de ese que os he enseñado está el cuestionario. Abro el cuestionario y seleccione la opción más acertada sobre el tema, acordaros del tema.
el tema de la lectura. El texto es una reflexión sobre y vienen 4 posibilidades. Voy a dejar que marquéis 2 o una. No, perdón, aquí es una opción. ¿Vale? ¿Cuál es el tema principal? Marcar la opción correcta. Leeros bien el texto. Pasáis a la siguiente página y hay otra pregunta. Y así hasta que terminéis el cuestionario. ¿Vale? Y luego, hoy hay poquito, ¿eh? Menos mal. Claro. Tenéis un texto de Miguel, tenéis un texto de Miguel Delibes a continuación. Quien sea cazador le va a gustar. Si no hay nadie cazador, bueno, pues es un texto que Miguel Delibes también fue un escritor. ¿Vale? ¿Qué pasa, Ángel? Alguero. No te oigo, Ángel. Que Miguel, que es alguero. Claro, Miguel es alguero. Bueno, pues aquí tenéis un texto y debajo, en la hoja, hay unas preguntas. Aquí sí que tenéis ya que escribir, por favor, atenderme. Tenéis que escribir en vuestro cuaderno. No se puede escribir aquí. Leer el texto y contestar a las preguntas que hay más abajo del texto. Y hacerlo en el cuaderno y me enviáis la foto. ¿Queda claro? Sí. Sí. Pues esto es lo que hay que hacer para hoy. Más cosas para terminar. Hasta el martes que viene no hay clase. Hay puente. Con lo cual, aquellos que no hayan terminado de hacer ejercicio, tenéis tiempo de revisar y de hacer los ejercicios para entregar, ¿vale? Intentaré, por favor, no tardéis mucho, aquellos que os quedan cosillas, porque así corrijo y os puedo llamar para deciros las notas. Y hacer, pues a lo largo del día de hoy, os tenéis que meter en la plataforma y os leéis esto que os he propuesto, ¿vale? Y hacéis las cuestiones, que son 2 nada más. Entonces, mañana nada clase hasta el martes que viene. Hasta el martes a las 10 de la mañana no tenemos la videoconferencia. Nos vamos. Vale. ¿De acuerdo? Hasta el 14. De acuerdo. Sí. Pues que paséis esta tarde, ya sabéis que tenemos, si queréis, tenéis dudas, me lo ponéis por el chat. ¿De acuerdo? Que estaré De acuerdo. Hay tutoría si queréis. Y ya, pues si nadie me llama o nadie necesita nada, pues... Te vas de vacaciones. Sí, me voy a la playa. Nos vamos a puente. Ya he hecho la maleta. Salimos de salón a la cocina. Sí. Bueno, que paséis muy buen puente, descansar, que lo estáis haciendo muy bien. Igualmente. Y que estáis... Igualmente. ¿Vale? Sobre todo el descanso. Cuidaros. Igualmente. Venga, Igualmente. adiós. Chicos. Adiós. Pasad buenas vacaciones a todos y todas. Igualmente. Buen fin de. Adiós, buen puente a todos.